El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Desde hace muchos meses yo quería invitar a este amigo que lo conozco hace un montón de años, que trabajó un tiempo con los dueños del circo también. No, ¿dónde era que tú trabajabas? Yo colaboré una vez con los dueños del circo, pero yo fue en un programita de televisión hace 400 años atrás. Ajá. Se llamaba Melón con Fresa. Con mi amigo. Melón con Fresa. Tú colaborabas con él, pero para mí todo lo que uno hace que tiene que cumplir con un propósito de trabajo, Omar. Bueno. Si se le podía llamar trabajo, pero bueno, bien. Bueno, gracias por la invitación. Hola, muchachos. Omar, no lo conocía ninguno. Un personaje muy famoso en las redes, pero que tú has sufrido. No, ya yo no soy famoso, ya me cerraron 3 Twitter. Pero eso es lo que iba. Nuestros amigos de la sufrido comunidad. Los embates. Los amigues. Las amigas, sí. Ha sufrido los embates de las turbas de las redes sociales de manera directa. De las turbas de los sensibles. Las víctimas. Que siempre andan con un drama de vida existencial. Antes de entrar con eso, yo tengo una curiosidad. ¿Qué fue lo que...? Porque tú eres un tipo muy versátil en cuanto... O sea, una persona muy inteligente, no se pone a hablar contigo. Tú eres un tigre que uno aprecia cierto nivel de cultura. Y en los coros que siempre hablamos, cuando nos referimos a ti, decimos, fulano de tal tiene tantas habilidades que tú, si te queda él, hasta mecánico es. Más o menos. O sea, tú encuentras el problema y arreglas el carro y la vaina. No, o sea, sí, a mí me gustan mucho los vehículos. Entonces, la pregunta que muchos se hacen, dice, ¿qué fue lo que pasó? Que no se quedó trabajando en la televisión, que no siguió echando para adelante. ¿Fue que te sacaron? ¿Fue que te deshartaste? ¿Qué fue lo que sucedió? Me desencanté. Me di cuenta desde un principio de que por mi personalidad yo no iba a llegar muy lejos. Porque lo primero es que soy alguien muy... tengo criterio, tengo mi personalidad muy definida. Y alguien como yo en esa época, que tú se acuerdas que yo no lucía como yo luzco ahora. Yo era lo que se dice ahora no binario, gender fluid, andrógino. Yo en esa época, imagínate, haciendo televisión, sí. Lo primero que me caían arriba no eran ni los cristianos, ni los heterosexuales, no los amigues. Entonces también me di cuenta de que si yo no me prestaba o para ser un personaje o un payaso o una loca, entonces tenía que prestarme para el proxenetismo. Porque de eso es que viven la mayoría de los homosexuales que están en la televisión aquí, del proxenetismo, de vender las amiguitas que están en los programas de televisión. Esa es la situación. Yo me desencanté. Se va a armar una, mira. Yo me desencanté y dije, no, yo no voy a insistir con esto. Además, o sea, me sentía la mediocridad del ambiente, no tengo tampoco esa como de que tengo que rogar o pedir para yo conseguir un comercial o necesito tener 2 furufas al lado de mí para yo lograr algo o montar un espacio. No. Y no me quiero vender tampoco como que soy una persona como mediocre o que no quise ser ambicioso. No pero quisiste es que luchar por eso. Pero es que yo conozco muy bien cómo es este medio. Yo desde niño yo iba a programas de televisión. Desde Amelín y Picolín, yo no sé si ustedes recuerdan claro de eso, pero en Teleantilla. Desde esa época, entonces yo rodando en las plantas televisoras. En la televisión. Y tú haces referencia de que eran los amigues los que donde tú encontrabas mayor resistencia y tus peores críticos. Sí. No, que lo único que podían criticarme era mi aspecto. Esa loca, ¿qué hace esta ahí? Fulano, yo no sé cómo tú tienes esa loca ahí. Pero no podían criticar, o sea, mi talento. Ahí no podían. Ahí está porque siempre le ponen nunca falta la pájara. Es lo irónico del asunto. La pájara de fulano. La tal cosa. Que habían pocas personas, o sea, como yo en esa ¿A qué tú época? crees que obedece eso? Porque el la es despectivo. Sí, pero sí. En tu razonamiento, ¿qué es lo que expresa quien lo utiliza? ¿Qué es lo que busca? Es las mismas inseguridades, las mismas carencias, la poca personalidad y la envidia también. ¿Tú crees que hay envidia? Claro que hay envidia, hay mucha mediocridad entre los homosexuales, hay mucha rivalidad. Y se critican entre ellos. Sí, son los primeros y son los más, y es donde hay más machismo, inclusive.
Los homosexuales somos más machistas que los mismos heterosexuales. Desenrédame eso porque no lo entiendo. Desenrédame la tripa. Bueno, el homosexual detesta, o sea, el problema, el homofóbico es el homosexual reprimido que detesta el afeminado. O lo femenino. Es un misógino también. Yo había leído sobre eso y hay un psicólogo español que él plantea que ese tipo de actitud lo que hace es un sentimiento reflejo. El odio que se siente de sí mismo, al ver lo que odia en otra persona, entonces enfoca todo el ataque hacia eso. Eso lo dice él en un libro bastante interesante que habla sobre este asunto. Ya me quiere mucho maricón. Y no hay cosa que provoque más desprecio, más inseguridad que tú lidiar con una persona auténtica. La autenticidad es un pecado. Aquí donde sea. Es un pecado ser auténtico, ser tú mismo. Entonces, eso te generó a ti que tus peores críticos y quienes más te estigmatizaran de múltiples formas fueran... Y no me estoy haciendo la víctima. No. Yo lo sé que no, porque ya hemos conversado sobre este asunto. Yo no soy. Pero ahí sí es la realidad. Entonces, tú sabes que... No sé si tú le ibas a preguntar algo, Adriana. No, todavía. ¿Tú quieres escuchar? Okay. Sí, estoy calentando el brazo. La semana pasada tú y yo estábamos hablando a propósito de que aquí se ha ido organizando como una especie de, yo lo llamo la mafia del alfabeto. Yo lo llamo el colectivo de los trastornos o el abecedario de los trastornos. Entonces, pareciera que, no sé, porque cuando nosotros nos conocimos, las prioridades van cambiando en el tiempo. Sí, no tiene que ser estático. Y en el tiempo que nos conocimos, República Dominicana, era difícil tú ser homosexual. Hoy no es tanto. Pero pareciera hoy que República Dominicana es la versión caribeña de Bahrein, de Qatar o de Arabia Saudita. Sí, era difícil. Imagínate yo. Lo que pasa es que no tengo el celular encima, pero si yo te enseño una foto mía de hace 15 años atrás, 20 años atrás, pues tú podrías decir que yo era una mujer que transicionó a este caballero que está aquí. Porque yo era muy femenino. Andrógino. Muy andrógino. Entonces imagínate yo con ese aspecto en televisión y andando en la calle. Te estoy hablando desde los 90. A finales del 98 ya yo me expresaba genuinamente. Yo nunca estuve en el closet. ¿Y por qué tú naciste fuera del closet ahí? No, es que yo nunca estuve en el closet, no tuve ese problema del drama, de que hay de reunir la familia. No. ¿Y por qué tú dejaste de hacerlo? O sea, ¿por qué? Es que esos son etapas. Yo lo hacía más por shock value. A mí y simplemente se me daba. Además, yo tenía el cuerpo, el físico, la carita, el pelo. pelo. Curva. Modestia aparte, mentira, no soy modesto. Pero era una época de juventud, rebeldía, ganas de impactar, ganas de imponerme. Sí, yo tenía mi personalidad muy clara, pero yo no me creí la película como se lo creen estos ahora. Entonces, de que creen que porque ya son afeminados, ya yo soy una mujer atrapada en el cuerpo. Entonces, para allá iba, porque una cosa, yo hablaba el otro día de eso, porque es un tema que se manosea, pero que no se entiende, que es la disforia. Delirio. Que es la disforia de género. El delirio. Y por otro lado está el asunto de lo que te preguntaba. O sea, ciertamente hoy la sociedad dominicana en gran medida es mucho más abierta frente a este tema que lo que era hace 15, 10 años atrás. Sí. ¿A qué atribuyes tú que hoy haya la necesidad de construir un drama con cada cosa? Y convertir, es como si estuviéramos copiando, y creo que es más eso, realidades y luchas que se dan en otras sociedades como Estados Unidos, donde el victimismo es una industria que genera mucho dinero, y traerlo aquí a República Dominicana. Como dicen en inglés, victimhood is a currency. Ajá. El victimismo es una forma de... currency es una moneda. Una moneda, es dinero. Una manera de sacar beneficio. Sí. Y lo que quiero saber es tu perspectiva de eso. Todo esto es una campaña, no solamente es cierto que es una... olvidé la palabra ahora. Un negocio. No, un hecho real. Es una narrativa, pero que persigue otra cosa.
Lo que se busca con esto, con esta situación de la feminista, de la ideología de género y del racismo, es diluir las personalidades, es llevar al ser humano a un punto que devolverlo a alguien sin identidad cero, que tú puedas manipularlo, que sea de masilla, que no tenga Que sea un personalidad, slime, que sea algo que se pueda controlar. Eso es lo que hay detrás de todo esto, de la pandemia, de todos estos conflictos sociales. Todo eso es ingeniería social. Es algo que se está trabajando desde hace mucho tiempo. Y eso no es conspiranoia, ni drama, ni que me voy a poner un tinfoil aquí en la cabeza. No es así. Todo eso es un drama. Todo eso es un delirio. Todo lo que se busca, todo eso persigue un fin y no es un fin muy bonito. Entonces yo quiero saber, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que tú haces que molesta tanto a la comunidad que te han bloqueado otra cuenta y en Instagram y en todas partes? Bueno, lo que yo expreso. Yo no creo en los transexuales. Yo no creo en eso. Ay, ya yo no creo en estos disparates de la teoría de género. Yo no creo en nada de eso. Todo eso es delirio. Y por eso te cancelan. En el abecedario tú no crees. En el LGBTQIP. No. Hay que al cuadrado. No, usted una cosa y la otra. Usted nació varón y usted nació hembra. Por más que usted se crea la Mujer Maravilla, usted no va a ser la Mujer Maravilla. No. Entiendo. Yo soy un hombre. Yo habré sido hasta reina de belleza, que lo fui. Pero ay, yo siempre supe dentro de mí que esto era simplemente un juego, un delirio, creerse la película. Pero muchos pensaban que yo iba a terminar como, no sé, como la ñata o una de esas cosas. Cuidado con la ñata, no, ¿oíste? Pero muchos pudieran decir que tu discurso hay que combatirlo porque tu discurso genera odio y que el discurso que genera odio es un discurso que debe de ser silenciado. Porque yo soy una persona frustrada y reprimida. Un homofóbico reprimido. Yo. O sea, a quienes aleguen eso y en estas acciones las vendan como acciones que lo que traen es un mundo más justo. O sea, ¿cuál es el razonamiento que tú le puedes hacer respecto a lo que lo mueve a ellos? A mí deberían de ponerme una estatua ahí en la bandera. Porque gracias a mí, a esta personita que está aquí, que yo mismo me impuse solo. Yo luché solo. Yo subí como yo era solo. Yo no tenía apoyo de nadie, de la comunidad, de la familia, ¿no? Pasé mucho conflicto y aguanté muchas cosas y humillaciones y pisoteos y intentos de agresiones, siendo como yo era en esa época, para que me venga a mí ahora cualquiera de estas loquitas con un drama de que no, está muy equivocado. A mí deberían de respetarme aquí. Pero te reitero, pero esos que hacen eso entienden que hacen algo que es justo, que hace el mundo mejor. Pero ¿cuál sería tu respuesta al planteamiento que ellos hacen? De que te cerramos la cuenta porque lo que tú dices es peligroso o problemático. Porque voy a encontrar su narrativa, de su narrativa de víctima, de su narrativa de opresión. Yo no me siento una persona oprimida, yo nunca fui oprimido. Yo me impuse en una época en que era difícil. Yo fue de un día para otro que yo dije, yo quiero ser comunicador. Yo no fui a la universidad, yo no estudié comunicación social, yo lo dije de un día para otro, quiero ser comunicador. Y algunas personas se dieron cuenta de que yo tenía las aptitudes y me dijeron, vamos a darte la oportunidad, y se dio. Pero no aguantaste el medio. No, el medio no me aguantó a mí, que era diferente. Yo era el que iba a ser inaguantable. A mí si se me daba más oportunidad, hubiera sido, quién sabe, Milagros Hermano, versión masculina. Bueno, pues volviendo al tema, esta semana ha estado discutiéndose mucho el tema de la discriminación, de lo que se discutió en el Congreso, que no se discutió, que lo que se discutió no es como se dijo. Ya tuve un abogado el viernes aquí que hablamos de este asunto. Hay muchas opiniones encontradas al respecto de esto. ¿Cuál es tu opinión? Sobre lo del Código Penal, sobre la modificación del artículo y sobre la campaña que se ha montado en contra de la misma imagen de República Dominicana. Sí. Pero Pictoline puso
una publicación en su cuenta de Instagram contando esto, y me he encontrado un montón de TikTokers famosos con millones de seguidores fuera de República Dominicana opinando sobre esto. Sí, aquí hay una sin parte saber. de ese colectivo que está muy contento porque la narrativa ha llegado lejos y está posiblemente construyendo una imagen sobre la realidad de República Dominicana que no necesariamente es la realidad de República Dominicana. Exactamente. Pero ¿cuál es tu opinión? Bueno, que también hay un trasfondo. Esos grupos, como los de las tres causales y el mismo grupito ese que vive haciendo bochinche y haciéndose las víctimas, son patrocinados por la ONU. Todo eso también está detrás de toda esta cosa, porque es algo global. Quieren diluir a la humanidad. Convertir Y hay que todo esto mantener en un un circo, en una conflicto, anarquía. hay que mantener la sociedad en un constante conflicto, en un estado de crispación. Divide y vencerás. Esa es la estrategia. Y aquí, si no se pone, si aquí no aparece, si aquí no aparece un líder o alguien que de verdad quiera tomar las riendas de eso, esto se va a convertir en un relajo, o sea, en un... ¿Tú crees que lo que estamos viendo en un España, California? Exactamente, California, España, lo que se está viendo, ¿tú crees que no estamos lejos de que eso ya se vea aquí en República Dominicana? No, ya se Porque está yo viendo. hablaba eso en el 2016, mucha gente me decía conspiranoico. Ya se está viendo lo que... Y hoy estamos viviendo lo que en el 2016 yo señalaba que iba a pasar aquí. Entonces, ¿tú crees que llegaremos a la realidad de California? A esa realidad de decadencia puede que lleguemos aquí, porque tenemos inclusive, vemos que este gobierno no se decide si va a estar con Dios o con el diablo, porque también esa es otra. Quieren ser como que no quieren meterse, quieren hacerse los locos, no quieren hacerse responsables de nada, y si nos vamos a los otros conflictos sociales, entonces no sé en qué va a parar esto. Tú dijiste en una parte que me llamó la atención, que a ti te costó, tú te impusiste, pero que tú aguantaste muchas humillaciones y aparte de eso, mucha gente te quiso agredir. Es un hecho que en República Dominicana hay personas intolerantes y hay gente que te ve a ti por ser homosexual como un ciudadano de segunda categoría o una gente que vale menos que una persona tal vez que comparta sus preferencias, su estilo de vida y hasta sus creencias. Eso es una realidad, hay mucha gente, Sí. hay mucha gente así. Pero quienes tal vez señalan lo que pudiera alguien señalar, voy a ser aquí como abogado del diablo, quienes defienden esto pudieran decir, esas personas a las que queremos combatir para hacer República Dominicana un lugar donde se pueda vivir tranquilo sin importar lo que tú prefieres y que nadie se dé el derecho, la licencia de querer violentarte físicamente porque tú no seas como él entiende que tú debes de ser. ¿Qué tú piensas de eso? Yo entiendo que sí, que se necesita que se respete la individualidad de cada quien. Pero como te dije al principio, la autenticidad es peligrosa. La autenticidad es difícil de procesar para quien no tiene una personalidad definida, para quien no tiene seguridad en sí mismo. Entonces yo en esa época... Yo no guardo rencor de las personas que quizás intentaron agredirme o que se sentían confundidas porque me pasaba también. O amenazadas. O me pasaba también que un chico quizás heterosexual me veía en una cierta situación, en una discoteca, cosas, y decía, hey, esa flaquita. Entonces me veía también envuelto en situaciones de que tenía que salir huyendo de un sitio. Yo no podía entrar a discoteca 3 aquí porque... siempre había un problema de que había uno que se fijó en mí, entonces le dicen, no, pero ese es fulanito, el hermano de fulanito. Y entonces ya tú sabes, el reperpero. Pero yo entiendo que de quien recibí más rechazo y más, y con quien tuve más conflicto y quienes intentaban serrucharme, como quien dice el palo, como se dice de manera coloquial, eran otros homosexuales. Y no habrá sido... Porque mi pecado era verme femenino. ¿Y no habrá sido eso tal vez lo que hoy te hace tener esta adversión a todo esto? O sea, las experiencias que tuviste con el mismo grupo con el que tú compartes, o sea, Sí. eso es lo que te ha traído a este punto, el sentir Sí. de... O sea, Me llené de odio, como dicen. no, porque como yo decía, no, es lo que está es molesto porque nosotros lo atacamos y por eso nos ataca hoy. Pudieran alegar. Sí, ese es el alegato de ellos, que yo lo que soy una persona frustrada y reprimida. Yo frustrado y reprimido ¿de qué? Si yo sé muy bien cómo son ustedes. Yo sé muy bien la hipocresía, yo sé muy bien el drama y la inseguridad y el machismo y el odio que se le tiene a lo afeminado en un hombre.
Porque es que el homofóbico es un homosexual reprimido, pasivo, que detesta al afeminado. Es así. Esa es la definición que tú le das. Esa es la definición que yo le doy. Y toda esta violencia que se desata cada vez que alguien opina algo, tú lo has dado, pero en el caso de mi compañera y en el caso mío mismo, tú me enviaste algo a mí que fue ahí donde conversamos. Sí, ustedes tienen una campañita, le tienen ustedes una campañita. Nos aman. ¿Qué tú opinas de esta adopción de querer cancelar? Porque esto es muy gringo. El cancel culture. Y esto es muy gringo y es muy antisocial. Sí. O sea, los gringos tienen su realidad, ellos tienen una realidad social, económica y 20.000 cosas que le permiten eso. Pero nosotros Y es somos... una sociedad más idiotizada y manipulada también. Pero nosotros en República Dominicana tenemos otra realidad y hay quienes quieren traer eso de la cancelación Sí, aquí sí. y de la persecución, el acoso y la persecución sistemática Sí. a otras personas porque tal vez dijeran algo, esas personas que a ellos les parezca molesto o porque no se alinea con su Exactamente, forma con su de narrativa, pensamiento. Con su narrativa, sí. Entonces, ¿cómo tú crees que esto prospere o que esto se quede aquí o que siga creciendo? Bueno, mientras la ONU siga financiando ese tipo de grupos y mientras el gobierno no se decida si va a ser un gobierno liberal o un gobierno conservador, vamos a tener esta situación, este conflicto constante. Y este descargo y esta decadencia y todos estos escándalos y esos grupitos haciendo drama. Yo creo que este gobierno está lejos de ser liberal y conservador. Yo creo que esto es un gobierno progre. O sea, Disfrazado. La definición de progre es tú adoptar todas las agendas que la progresía de izquierda ha impuesto en otros países como Argentina, Chile, Perú, España, porque izquierda, derecha, conservador, liberal. Liberal yo lo veo más como el liberalismo clásico, pero no ese paleoliberalismo viejo de cuando Locke, etcétera, sino me refiero de que tú te agarres del identitarismo, que es lo que está de moda ahora, para tú empezar a atomizar la sociedad, porque eso es lo que yo veo que está haciendo. Y para adaptarte y adelantarte. Este gobierno no me parece a mí un gobierno conservador en absoluto. No, es muy hipócrita. No me parece tampoco que sea un gobierno liberal. Yo creo que tenemos un gobierno que quiere ser un híbrido. Lo encaminó mucho el gobierno pasado de Danilo, donde la agenda que se está ejecutando no tiene que ver nada con el individuo, sino que tiene que ver con unos colectivos que en nada representan a quienes dicen defender. Pero eso influye. Digo, ese es el análisis que yo hago. Esto influye también. El gobierno tiene que adaptarse a esas agendas o irlas introduciendo. Porque se están introduciendo, se están imponiendo. Ciertamente. Para llegar a un punto en que nos van a disolver a todos. Y esto va a llegar a que de momento le prenden las iglesias como está pasando en Canadá. Pero lamentablemente esto es un país del tercer mundo que necesita préstamos. El gobierno necesita dinero. Y la ONU es el principal enemigo el principal patrocinador de todas estas cosas. El Banco Mundial, todo esto, porque es que todo es parte de un plan. Yo tengo amigos que tienen hijos adolescentes que están en proceso de mami soy gay o etcétera, y ellos como padres están en proceso de aceptar este proceso de sus hijos. Tú y yo venimos de épocas diferentes, totalmente mucho más dramático, con menos información y acceso a esta información que estas generaciones más jóvenes. Exacto. Si hay alguien que tenga la edad de nosotros y tiene un hijo entre 15, 16, 17 que no sepa cómo abordar este tema sin tener que caer en toda este pensamiento panfletario que estamos viviendo, ¿cómo tú le dirías, cuál sería la forma que tú le dirías que abordar este asunto con su hijo, hija, whatever? De que... O sea, tratar, porque tú contaste que en tu familia no fue traumático. Bueno, es que imagínate. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Pero no es la de la mayoría, cuando la mayoría sí es traumática. Pero tuve mi luchita también, sí, porque costaba trabajo aceptar mi personalidad en ese entonces también, con la familia y eso, y hasta el mismo vecindario que me llevaba la vida. Pero es que lo que hay detrás es confundir
Es confundir. A mí me O da sea, hasta miedo. Yo tengo 2 sobrinos pequeños y ya mi sobrino de 12 años en el colegio ya le están hablando de estos disparates. Ya le están hablando de que, o sea, de que pueden haber niñas que tengan pene o niños con vagina. Y ahí es que ahí es donde yo más entro en conflicto con esta narrativa. El querer meterse con los niños. Eso es muy peligroso. Es lo más peligroso de todo este relajo. El querer imponer, porque ya un niño... ¿A qué se debe la obsesión, según tu análisis? ¿Qué es lo que mueve a esto? Es sexualizar al infante. Se está buscando sexualizar al infante de manera temprana. A un niño tú no le puedes estar hablando de heterosexualidad, homosexualidad, lesbianismo, transexualismo. Al niño tiene que ser niño. El niño necesita desarrollarse por sí mismo, desarrollar su carácter, su personalidad. Y sí necesita la representación de tanto de un papá como de una mamá. Porque casi todos los homosexuales venimos de hogares con problemas, de hogares o de mamá soltera o de conflicto, y se necesita tener los 2 roles. Yo no creo en que una pareja del mismo sexo cree un niño saludable. Eso no es verdad. Siempre va a haber una carencia. Yo tuve una carencia de no tener un papá al lado mío. Eso me ha marcado en mi vida. Yo siempre, no tengo ese rol, no lo vi ese rol. Quizás también por eso yo desarrollé una inclinación un poco más a lo femenino. Y no es que yo me sienta menos hombre tampoco. Quizás desarrollé, me convertí en una persona más emocional, más creativa, pero el rol tanto de una madre como de un padre es necesario para el desarrollo sano de un individuo. Y entonces, volviendo a la pregunta, si el que tiene la duda, o sea, él como padre, ¿qué tú le recomendarías? ¿Cómo tener la conversación ya para cerrar con esto? Lo primero es que tiene que desarrollar confianza, crear confianza, tener diálogo, ser abierto y escuchar al niño y ver cómo es su entorno, ver cómo se está comportando, hablarle, explicarle antes de que le laven el cerebro por otro lado. Los padres tienen que estar más atentos ahora, pero es que ahora se está criando a los muchachos con un celular, con redes sociales. Ya finalmente quienes escuchen esto van a alegar que lo que tú dices, te lo voy a reiterar para que cierres con esto, que lo que tú planteas o que el hecho mismo de que estés aquí y se te dé la oportunidad de conversar con nosotros sobre esto, lo único que hace es darle argumentos a quienes utilizan el odio para justificar las agresiones y la descalificación y la discriminación de aquellos que son diferentes. ¿Cuál sería tu respuesta? Y cerramos con eso. Bueno, mi respuesta es que yo siempre he sido así, siempre he sido una persona muy, muy definida. Yo no tengo ningún problema existencial ni me vendo de víctima. Yo no me siento oprimido en un país de tercer mundo que quizás no me brindó tantas oportunidades, pero aquí estamos, vivito y coleando. Y en el argumento del odio, que digan que quieran utilizar lo que has planteado, no, eso lo que ayuda es a reforzar lo que ya está establecido, o sea, lo que ya muchos utilizan como argumento para atacar a un grupo determinado. ¿Qué tú le responderías? Bueno, es que mejor ejemplo que el mío. Yo no me considero una víctima. Si usted entiende que lo que yo estoy diciendo es un discurso de odio, el que tiene problemas es usted, el inseguro es usted, el que no está claro es usted, el que tiene problemas de identidad o trastornos y tiene que ponerse en terapia o para desarrollar su personalidad y definirse, es usted el problema. Yo no. Yo estoy muy claro de lo que soy. Gracias, Omar. Gracias. Muy interesante. ¿Te gustó la conversación? Me encantó. Me encantó. Bueno. De verdad. Placer, de ¿Tú verdad. sabes por qué? Y me lo escriben aquí. Y me lo sí. escriben aquí. O sea, me escribe un oyente. Escuchándolo hablar, nos damos cuenta que efectivamente hay un grupo que está fuera del lugar. O sea, que entienden que ellos tienen la razón y no es así. O sea, porque como hacen tanta bulla, hay mucha gente que entiende que son todos los pájaros que están en la misma funda. Y no es así. No, al contrario. Y me atrevo a decirlo porque tengo muchos amigos que la gran son mayoría más los que no piensan que como sí. la turba de la propaganda. Son que... muchos. También acuérdate que yo no ando con muchachos, que esa es la diferencia, porque todos estos son carajitos.
con todos los problemas ciertamente. resueltos. Mis amigos son adultos y no les importa. O sea, que tú le empiezas a hablar. Yo estaba con uno recientemente y yo le dije, amigue, y me dice, ahí viene tú a hablar como un idiota. ¿Entiendes? Son Ay, gente ese con los ojos lenguaje abiertos. inclusivo, Dios mío. Amistades. Gracias, amigue. Espereme que el próximo eterne que tengamos per hablar con este. Emir Fevir. Viste, me estoy riendo inclusivo. Es excluyente. Santa Claus, hay que tener en cuenta Santa Claus. Gracias, Sí, esa Omar. Santa Claus. Ojo, Gracias a como no ustedes tienes por la Twitter ni invitación. tienes Instagram, cada vez que creas uno te lo tumban. No, y Da ahora tu con- número de Y teléfono. ahora sin celular, ya No, tú porque sabes. no lo digas, no le Una des. tortura. Gracias, Omar. Vamos a comerciales y ya venimos con más. Interesante la conversación sobre este tema de que es bien complejo y que tal vez mucha gente lo reducen Ni tanto. a arcoíris, iniciales de letra, acrónimos y victimismo. Y delirio. Y delirio, básicamente. Gracias, Omar. Gracias. José. Comerciales, ya venimos con más, no te vayas. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.